Vamos a proseguir, amados, con otra lectura bíblica para introducirnos al estudio de esta tarde. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 5, versos 9 al 10. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 al 10. Dice el texto bíblico, va a aparecer en sus pantallas, dice el texto: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amados, estamos estudiando, como bien ustedes saben, el tema de la cristología bíblica, el cual es el tema esencialmente de Jesucristo nuestro Señor. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo Jesús cumple el pacto de obras, y tenemos que hacer nuevamente un nuevo repaso de lo que vimos la semana pasada, y pues prácticamente cómo esto nos va a llevar al estudio de esta tarde. Primeramente recordarán que el pacto de obras es ese pacto que Dios establece con el hombre a través del cual solicita la obediencia perfecta. Este pacto tenía solo una condicionante: no podrás comer del fruto del árbol del bien y del mal. Y esto, bueno, como sabemos, el pacto de obras aún permanece vigente. Dios ya no nos coloca, por ejemplo, diciéndonos que no podemos comer de ese árbol, porque ese árbol, pues evidentemente ya no existe. Pero debido a la pecaminosidad de Adán y Eva, nosotros adquirimos esa naturaleza pecaminosa, y se dice entonces que estamos bajo ese pacto de obras. Para esto, la Trinidad, en algún momento de la eternidad, en algún momento, ellos planean el pacto de redención. Y ustedes recordarán, amados hermanos, que el pacto de redención es este acuerdo entre la Trinidad, en el que la Trinidad decide rescatar al ser humano, y que la Trinidad debe asumir y tomar el control, por así decirlo, de este pacto de obras que fue quebrantado por el mismo hombre. Por ello es que el pacto de redención consiste en que se envía a Jesucristo a nacer y a encarnarse. Esto lo vimos la semana pasada. Y dijimos que cuando Cristo se encarna, el pacto de redención está en proceso. Esto culmina obviamente con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, donde el pacto de redención ya está consumado. Al consumarse el pacto de redención, inicia el pacto de gracia. Y este pacto de gracia es muy fácil de comprender. Es el pacto en el que todos aquellos creyentes en Jesucristo estamos amparados por gracia de Dios. Por eso se llama el pacto de gracia. Así que el pacto de obras implica la obediencia perfecta. El pacto de redención implica el verbo que es enviado para encarnarse. Y este mismo verbo se constituye en el mediador de este pacto de gracia. El pacto de gracia, mis amados, tiene que ser mediado. Nuevamente, el pacto de redención, que es este acuerdo que hace la Trinidad, coloca al verbo como aquel que va a suplir, va a sustituir, va a tomar, digamos, la culpabilidad del hombre, y a su vez va a satisfacer lo que es la ley de Dios, lo que es el pacto de obras según el designio de Dios. Y es entonces que a Jesús se le conoce como el mediador. Y esta noche es lo que vamos a meditar. El papel de Cristo como mediador, que se va a desarrollar en tres aspectos principales. Esto es lo que vamos a desarrollar en esta noche, y creo que van a comprender muy bien cuál es la esencia del mediador. De hecho, eso es lo que muchas veces decimos cuando hablamos de Cristo como mediador. ¿En qué consiste? Bien, esto vamos a verlo en los próximos minutos, pero antes, amados, vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a entender su palabra. Oramos. Señor, en el nombre de Jesucristo,
Te pedimos humildemente que estés con nosotros esta noche, Señor, y que nos ayudes a discernir estas doctrinas que son importantes, no solamente para nuestra comprensión y para también nuestra edificación y crecimiento, sino incluso también, Señor, para la proclamación de tu palabra. Oramos, Señor, que nos des la sabiduría de poder explicar estas doctrinas y al mismo tiempo de poder asimilarlas y entenderlas. Lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Como decíamos, amados hermanos, el pacto de gracia inicia pues con la muerte de Jesucristo, y es entonces cuando Cristo, al estar en medio, por así decirlo, entre Dios y el hombre, se convierte en el mediador. Y en consiste, esta es la esencia de un acto de mediación. El mediador es un intermediario. Y en este caso tenemos que decir que es alguien que se coloca en medio de dos personas. De una manera concebimos esto como, por ejemplo, cuando estamos frente a una discusión entre dos personas. Hay un sujeto A y un sujeto B que están discutiendo porque a lo mejor no se ponen de acuerdo o desean ponerse de acuerdo, pero no lo logran. ¿Qué es lo que hace esta persona? Se coloca en medio y trata de agilizar, de facilitar la comunicación. Podríamos decir que un mediador también es una especie de traductor. Es alguien que ayuda a comunicarse entre las dos personas, la persona A y la persona B. A veces en el oficio pastoral, por poner un ejemplo, nos toca la parte de ser mediadores en un conflicto. Porque a lo mejor hay dos hermanos que no se ponen de acuerdo, que están en discusión, que tienen algunos problemas, y el pastor o la persona que es consejero tiene que mediar entre ambos puntos, tiene que hacer que ambos se comuniquen. Este es precisamente el papel de Jesucristo. Del griego, mediador es la palabra mesites, que significa en medio o entre. Y cuando hablamos de Jesucristo, por eso decimos que es el mediador, porque está justo en medio entre Dios y el hombre. Recordemos que con el pecado de Adán y Eva, el hombre se enemista de Dios. Casi no nos gusta usar esta expresión. Preferimos usar algo como que el hombre cayó en pecado, el hombre decidió pecar, el hombre se rebeló, pero también teológicamente es correcto decir que el hombre se enemistó contra Dios. Ya no hay una comunión. Ya no existe una relación que antes sí lo había en tiempos de Adán, cuando se desarrollaba en el huerto del Getsemaní. Esta discusión o esta enemistad entre Dios y el hombre permanecía durante todos los siglos previos a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo viene y se encarna, comienza su labor de mediación. Comienza su labor de ser esa persona que se coloca justo en medio de Dios y justo en medio del hombre para poder hacer una conciliación. Y hay pasajes que nos hablan de este ministerio, de este ejercicio que nuestro Señor Jesucristo realiza. Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 20 nos enseña lo siguiente. Lo leemos, dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. El apóstol Pablo, a través de esta escritura, a través de esta parte, nos dice que precisamente para que la ley cobrase mayor sentido, pues Dios envió a Jesucristo para ser el mediador entre todos los que creen en Él, por supuesto. Esto lo vamos a ver, por supuesto, en otra sección acerca de quiénes son los beneficiarios de este pacto de gracia. En otra parte de la Escritura, más precisamente en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, es el texto que quizá todos nos sabemos cuando hablamos acerca de esta mediación de Jesús. Dice el texto: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, amados,
Volvemos a resaltar este acto que tristemente el hombre comete al rebelarse contra Dios y que este acto conlleva una enemistad. Estábamos peleados con Dios, por decirlo de alguna manera, y entonces la fusión de Jesucristo es la de estar en medio de ambas, pues digamos, en medio de Dios y en medio de los seres humanos. La función del mediador es la de efectuar una comunicación, de interceder, de colocarse entre dos desavenidos, poner de acuerdo a los que están en desacuerdo, reconcilia e interviene para efectuar una comunión. Por eso es muy importante, amados míos, que sepamos y comprendamos la caída del hombre, porque a no ser que no la comprendamos bien, no podemos comprender tampoco el papel de Jesucristo. ¿Y por qué digo esto? Bien, porque muchas personas piensan o creen que pueden llegar a Dios por sus propios medios. Esto, por supuesto, en la teología evangélica, protestante, sabemos que no es posible. Nosotros decimos que ninguna persona puede llegar a Dios por sí misma, porque estamos enemistados, porque Dios no quiere, en algún momento vamos a decir, no quiere hablar con nosotros. El único que puede interceder a favor de nosotros es Jesucristo, y por eso lo necesitamos. Pero además de esto, tenemos que analizar un poco más a profundidad por qué razón Jesucristo es el mediador perfecto. Es decir, ¿por qué no otra persona? ¿Por qué, digamos, no otro ser humano? Tenemos que, pues quizás situarnos en una dimensión realista en el que nadie puede interceder por otra persona. Por ejemplo, a veces decimos nosotros la oración de intercesión y que nosotros intercedamos por otros hermanos, pero esa oración que nosotros hacemos por otros hermanos no tendría validez a no ser por un punto. ¿Cuál es ese punto? ¿Usted lo ha pensado muy bien? Me gustaría que usted pudiera reflexionar en esto que estoy señalando. La oración de intercesión no tendría eficacia a no ser por un punto de la oración. ¿Cuál es ese punto? A ver, platíquelo entre su familia y si tiene tiempo escríbalo aquí en el comentario, ya sea en el Facebook, ya sea en YouTube, puede ponerlo. ¿Qué es lo que necesita la oración de intercesión para que sea eficaz? Porque nosotros no podemos interceder por ningún hombre. Lo acabamos de leer hace un momento. No hay, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿En qué consiste entonces la oración de intercesión? ¿Por qué hacemos oración de intercesión? Bien, evidentemente el apóstol Pablo en Timoteo nos da esa indicación de que tenemos que orar por todos los hombres. Pero, ¿qué es lo que realmente funciona? ¿La oración de nosotros? Vayamos un poco a la segunda sección de nuestro estudio. Las dos naturalezas del mediador. Para que el mediador entre Dios y los hombres fuese eficaz, necesitaba tener algunas características. ¿Cuáles son estas características? Número 1, que fuese verdaderamente divino, y número 2, que fuera verdaderamente humano. Este principio es sumamente importante para que el mediador sea perfecto. La encarnación, por lo tanto, fue una necesidad para nuestra salvación. Porque el verbo, como dijimos hace la semana pasada, y de hecho hace también 15 días meditamos acerca de cómo el verbo de Dios se encarna, y dijimos que el verbo de Dios para los judíos representaba fielmente lo que era Dios mismo. La palabra es Dios y Jesús es Dios. Entonces, Dios al encarnarse, Jesucristo al encarnarse, no abandonó su naturaleza divina. De alguna manera, como dice Filipenses, se despojó de sí mismo, de una majestad y gloria que le correspondía, pues para venir a humanarse. No obstante, esta divinidad permaneció en Jesús. Así también esta humanidad. Y por esto, por estas dos naturalezas era importante que por estas dos naturalezas es que Jesucristo es verdaderamente un mediador.
En palabras de Wayne Grudem, un teólogo que escribe un libro muy grueso, se llama Teología Sistemática, él comenta lo siguiente, dice Wayne Grudem: necesitábamos un mediador que pudiera representarnos ante Dios y que pudiera representar a Dios ante nosotros. Vamos a colocar el ejemplo por algunos momentos del traductor. ¿Qué es un traductor? Un traductor es una persona que habla dos idiomas. Vamos a suponer que está la persona A que habla inglés y la persona B que habla español. Es muy claro que para que nosotros nos comuniquemos con una persona de habla inglesa, obviamente que nosotros no sepamos, o vamos a colocar otro idioma, vamos a suponer que es ruso, porque muchos hablan inglés y a lo mejor dicen, no tengo ningún problema con hablar en inglés. Pero vamos a suponer que es una persona tipo ruso, un ruso, persona A, y la persona B es una persona que habla español. Bien, una persona que habla español no puede interceder ante el hombre que habla ruso porque no lo entiende, no lo comprende. También un ruso, si saliera un ruso y dijera, bueno, yo voy a interceder por ambos, pero yo solamente hablo ruso, sería incapaz de hacer de mediador. ¿Qué necesita un mediador? Hablar los dos idiomas, comunicarse eficazmente en ambas partes, comunicarse tanto para los rusos y comunicarse tanto para los que hablan en español. Ese es el principio sobre el cual descansa la mediación de Jesucristo, porque Jesucristo, siendo Dios, puede comunicarse bien, realmente, eficazmente con Dios, porque es Dios. Pero al ser hombre, también el Señor puede comunicarse realmente con el ser humano, porque nos entiende, porque nos comprende, porque sabe qué es lo que pasamos, qué es lo que sufrimos. Habla nuestro propio idioma. A esto es a lo que se le conoce como la unión de las dos naturalezas de Cristo. Y por eso es que como creyentes nosotros creemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Porque ningún hombre, amado mío, amada mía, ningún hombre es capaz de comprender la mente de Dios. Nadie lo puede. ¿Quién puede entender la mente de Dios sino Dios mismo? Pues Jesús. Jesús es Dios. ¿Y quién puede entender al hombre más que el hombre mismo? Aunque sabemos que Dios no se entiende, por supuesto. Pero Jesús hace esta labor, esta obra, de acercarse a Dios, de acercarse al hombre, de hablar en el lenguaje y en el idioma de Dios, hablar en el lenguaje y en el idioma del hombre, y para que esto se constituya un puente. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, amados, necesitaba ser de las dos naturalezas. Y a estas dos naturalezas se le conoce con el nombre de la unión hipostática. La unión hipostática es la unión de las dos naturalezas, la humana y la divina, de Cristo en un solo ser. Y que ambas naturalezas no están peleadas, no están en discusión, no están en controversia, no están en ninguna situación de que una pueda vencer a la otra. Y esta unión hipostática, amados, es algo que se ha defendido en la iglesia durante siglos. Porque si nos cargamos a una de las dos naturalezas como si Jesús tuviese un 80% de divinidad y un 20% de humanidad, entonces no sería un mediador perfecto. En la antigüedad hubo muchas discusiones con respecto a la naturaleza de Jesucristo. Hubo de muchas. Por ejemplo, el adopcionismo, que lo hemos mencionado en algunas ocasiones. El adopcionismo creía o enseñaba que Jesús era hombre, nació como hombre, pero que en algún momento de su vida Dios lo adoptó. De ahí viene la palabra adopcionismo. Dios lo adoptó, lo transformó en Dios, y es entonces como Jesús, pues aunque fue de naturaleza humana, después se convirtió en divino. Entonces era un 100% humano y después fue 100% Dios. Y ahí está la falla, ahí está el error. Porque si Jesús después fue 100% Dios, ¿dónde queda lo humano? Hay otra herejía que se llamó el nestorionismo. Y esta creía que, Jesús en algún momento podía haber tenido las dos naturalezas conviviendo al mismo tiempo, pero
de alguna manera, una de las dos naturalezas lograba sobreponerse a la otra. Es decir, era más o menos como si Jesús tuviese una crisis de identidad. Y de alguna manera, en un momento actuaba como Dios y en algún otro momento actuaba como hombre. Eso creían los nestorianistas o los nestorianos. Y esto plantea también un problema porque, por ejemplo, ellos decían, cuando Jesús convierte el agua en vino, ahí estaba Jesús, pero como Dios, no como ser humano. Y cuando Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, ese era Jesús como hombre y no como divino. Entonces, ellos concebían de que Jesús no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo porque pensaban en estos parámetros. ¿Cómo puede ser alguien 100% Dios y 100% hombre? Tenía que ser 50 y 50. Así que o una de dos, o era Dios en algunos momentos o era hombre en otros. Y esto planteaba un problema. ¿Cuál era el problema? El problema era de que si Jesús murió en la cruz, ¿quién murió realmente? ¿El hombre o Dios? Por tanto, en un concilio de Calcedonia, en el concilio de Calcedonia, los cristianos afirmaron que Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Y a esta unión entre ambas naturalezas se le conoció con el nombre de la hipóstasis de Jesús, la unión hipostática. Y por eso, y para resolver la pregunta que hice hace un momento, como Jesús es el único mediador verdadero, nuestras oraciones de intercesión, si no incluyen la palabra o la expresión en el nombre de Jesús, no tendrían valor. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que realmente estamos pidiendo de alguna manera, sino creemos por fe que es nuestro Señor el que está incluso intercediendo ante nosotros, ante el trono de Dios. Y en esto también consiste la última parte de este estudio. Porque Jesús es mediador, pero Él es mediador en una triple tarea. La triple tarea del mediador. Negar la unidad hipostática, ya lo he comentado, de Cristo es negar la efectividad de Cristo como mediador. Y entonces pasamos, amados, a la última parte de nuestro estudio, la triple tarea del mediador. Jesucristo como mediador lleva a cabo tres tareas esenciales que estoy seguro ustedes ya conocen. Estos también se conocen como los tres oficios de Jesucristo. ¿Usted lo sabe? ¿Cuáles son los tres oficios de Cristo? Efectivamente, algunos de ustedes creo que ya lo recordaron: el oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de rey. Jesús lleva a cabo estos tres ministerios en su vida, en su vida diaria, cuando Jesús se encarnó. Y estas tres tareas, por cierto, amados hermanos, eran también tareas del hombre en su estado original de inocencia. Nuevamente, recordemos cómo es Adán en un principio. Adán tenía esta voz de profeta porque pues él hablaba directamente con Dios. También era de sacerdote y también era de rey porque obviamente estaba solo gobernando, como dice Génesis capítulo 1, que el Señor nos puso para sojuzgar la tierra. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Y por qué decimos que Jesús cumple esta triple tarea de mediador? Primero que nada, vamos al oficio profético. Y quiero hacer una pregunta. ¿Qué es un profeta? Yo agradezco, algunos ya contestaron aquí, en el nombre de Jesús. Efectivamente, en el nombre de Jesús. Si no se hace la oración en el nombre de Jesús, bueno, pues eso no tendría mucha validez. Bien, ¿qué es lo que hace un profeta? Y aquí tenemos que ir en contra de una tendencia popular, porque mucha gente piensa que el profeta es alguien que predice el futuro. Yo voy a profetizar. Hay veces hay personas así en el ámbito evangélico que empiezan a decir que ellos tienen profecía para nosotros. ¿Qué profecía es? Recuerdo una persona que llegó con nosotros ahí en una iglesia donde estábamos pastoreando y nos dijo: pastor, yo tengo una profecía para ti. Y yo pues, ¿qué profecía? Es que el Señor me reveló que tú me ibas a apoyar para que yo me fuera a un país a predicar y necesito que me des tus ofrendas y diezmos y que la iglesia también ofrende. Y bueno, pues obviamente, hermanos, pues ese
esa persona estaba hablando, pero no en nombre de Dios, sino en nombre de sí mismo. Profeta no es una persona que haga esto, no es una persona que adivine el futuro, ni tampoco una persona que hable por su propia conveniencia. El profeta es esencialmente un hombre o mujer también, porque también había profetisas en el Antiguo Testamento que hablaban en el nombre de Dios. Pongamos el caso, ejemplos de los profetas ilustres del Antiguo Testamento: Jonás, Ezequiel, Jeremías, Isaías, Miqueas, etc. Todos estos hombres hablaron en el nombre de Dios, la gran mayoría de ellos anunciando un juicio, anunciando que el pueblo de Israel se había desviado del camino de Dios. Advertían entonces que Israel tenía que proceder con sabiduría, proceder con santidad, y de esta manera el Señor iba a traer bendición. Entonces anunciaban por un momento el juicio, pero también señalaban el pecado. Los profetas eran personas que hablaban la verdad ante los reyes y ante el pueblo. En estos momentos, aquellos que están siguiendo conmigo la Biblia en un año, estamos leyendo el profeta Jeremías. Y Jeremías no es una persona que guarde silencio ante el pecado de Judá. Por eso se dice, el profeta es una persona que habla en el nombre de Dios. Y Jesús habla en el nombre de Dios. Jesús es Dios. Nos da a conocer su palabra. Él habla de parte de Dios. Por eso decíamos, amados, que el mediador tenía que ser 100% Dios. Porque ¿quién mejor que Dios para revelarnos la voluntad de Él? Jesús nos revela la voluntad de Dios, y por eso cuando Él hablaba, por eso cuando Él enseñaba, dice el texto bíblico que Él enseñaba como alguien que tiene autoridad. Y no como los escribas, porque obviamente los escribas pues no tenían la voz de Dios. Ellos la interpretaban, la leían, pero no la producían como Jesús sí lo hacía. El profeta era necesario, o el oficio de profeta es necesario para el mediador, ya que el hombre no puede conocer a Dios sin este oficio. Aquellos que estuvieron conmigo desde el inicio de este curso de lo que creemos los cristianos recordarán que una primera etapa es la revelación. Nosotros estudiamos acerca de la revelación de Dios y dijimos en ese estudio que el hombre no puede conocer a Dios a menos que Dios se revele. Por esta razón, cuando un profeta habla, intrínsecamente decimos que Dios se está revelando a través de ese varón. Por eso es necesario. Y por eso el oficio de profeta es necesario para que el mediador cumpla cabalmente su función. Porque sin este oficio y sin este ejercicio, el hombre sencillamente no podía conocer a Dios. Ahora vamos al otro extremo. Si el profeta habla en nombre de Dios, hay alguien que habla en el nombre de los hombres, y en este caso es el sacerdote. ¿Cuál era la función del sacerdote en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerda usted? El sacerdote, pues digamos, para resumir sus labores, era sencillamente ofrecer sacrificios delante de Dios a favor del pecado del hombre. Obviamente para esto el sacerdote tenía que hacer todo un ritual tanto de purificación personal como del proceder del animal que iba a ofrecer delante de Dios. No era algo que el sacerdote por sí mismo, porque fuera muy bueno o porque tuviera gran sabiduría o porque tuviera muchos años en el ministerio, fuera mejor. Recordemos casos vergonzosos como por ejemplo el de Elí. En el primer libro de Samuel se nos narra la historia de Elí, un hombre pues ya muy anciano que no es capaz de controlar a sus propios hijos, sacerdotes también, quienes por cierto, dice la Biblia, hasta dormían con mujeres dentro del mismo templo. Entonces el sacerdote por sí mismo no podía ser un mediador eficaz a no ser que cumpliera estas características de purificación. Pero aún así, el sacerdote representaba al hombre ante Dios. Es el abogado intercesor, aquel que decía, Señor, por causa del pecado de este hombre, ofrecemos este cordero o este palomino o este animal en sacrificio.
La enorme diferencia de un sacerdote con Jesucristo es que Cristo, como dice Hebreos, no solamente presentó un sacrificio, sino se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto ante Dios a favor de los hombres. Y esto es muy hermoso, amados. Es hermoso porque Jesucristo en sí mismo representa el sacerdote perfecto. Recordemos que el sacerdote tenía que purificarse. Jesús no tenía necesidad de purificarse porque la Biblia nos dice que Jesús fue sin pecado. Jesucristo fue alguien que no pecó y por esta razón Él pudo ofrecer su propia vida como un sacrificio perfecto. ¿Para qué? Pues para mediar, para interceder, para colocarse en medio de Dios y del hombre. Porque recordemos que el hombre merece la ira de Dios. Y Jesús, al colocarse frente a nosotros, Él recibe la ira de Dios y nosotros a cambio, y este es el pacto de gracia, nosotros a cambio obtenemos la salvación por medio del sacrificio de Jesús. Por eso es importante, amados, recordar que el mediador necesitaba ser verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Ejercicio que, por cierto, hermanos, Cristo continúa representándonos hasta el día de hoy. Por eso decía hace un momento que las oraciones siempre tienen que incluir las palabras en el nombre de Jesús. Para aquellos que son nuevos creyentes, que están iniciando su vida en Cristo, por eso es que nosotros oramos en el nombre de Jesús. Quizá usted habrá escuchado otras oraciones de otros grupos religiosos, no quiero señalar uno en particular, pero los cristianos siempre oramos en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús nuestra salvación fue obtenida. Y finalmente, la triple tarea del mediador descansa también sobre su soberanía. Y esto nos lleva al atributo de la majestad de Jesús, el Rey de Jesús. ¿Por qué? Porque ahora, con base a esta mediación, Cristo establece su reino. Esto lo hemos escuchado abundantemente, especialmente en el Evangelio de Mateo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, dice Jesucristo. Y en ese reino de los cielos, Él es el Rey. Y esto es maravilloso porque esto es parte también de su majestad divina, porque como Rey, Él establece su voluntad hacia aquellos que son sus súbditos. Aquí comienza de una forma un poco más precisa lo que es este pacto de gracia. A través del pacto de gracia nosotros no solamente obtenemos la salvación, sino obtenemos, por así decirlo, la ciudadanía en este reino de los cielos. Jesús cumple sus propósitos en nosotros y los realiza en nuestra vida. Por eso a Jesús también le decimos Señor. Hay muchas cosas que a veces nosotros decimos, amados, pero a veces como que no reflexionamos en lo que hacemos, ¿cierto? Hay personas que a veces dicen, bueno, pues todos oran en el nombre de Jesús. ¿Y por qué se ora así? No sé, pero hay que orar así. O a Jesús hay que decirle Señor, ¿por qué? Pues no sé, pero hay que decirle Señor. La razón por la que le decimos Señor es porque nosotros reconocemos que somos sus súbditos. Y porque somos sus súbditos, Cristo nos gobierna. Porque somos sus súbditos, Cristo nos protege. Porque somos sus súbditos, Cristo nos sustenta, nos provee de todo bien y administra justicia, tal como lo hace un rey. Y ahora que nosotros, amados míos, hemos sido salvos por Jesucristo, también el creyente tiene estas funciones de profeta, de sacerdote, de rey. Obviamente no en las mismas dimensiones, pero sí de alguna manera, mis amados, somos profetas porque ahora nosotros podemos hablar en el nombre de Dios a otros hombres. Esa es la tarea de la evangelización. Cuando nosotros predicamos el evangelio, hablamos en el nombre de Dios. Como decía Pablo en Corintios, les decimos reconciliaos con Dios. Y también somos sacerdotes porque podemos interceder por otros hombres, pero siempre en el nombre de Jesús. Y somos reyes porque, como dice Apocalipsis, lectura que acabamos de hacer hace algunos minutos, dice la Biblia que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos con Él sobre la tierra. Eso dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 10.
Amados, esta es la maravillosa gracia que Dios nos ha dado. Esta es la maravillosa obra que nuestro Señor Jesucristo, el mediador perfecto, ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué le parece? ¿No cree que es digno el Señor de ser alabado? Vamos a orar para darle la gloria a Dios en esta noche.